¿Nadie? ¿Nadie va a arrancar? Bueno, ¿alguien lo hizo? ¿Alguien trabajó? ¿Lara? O Lara o Sofía, no sé cómo preferís. ¿Pudiste avanzar? Sí, nosotros hicimos, Lauti subió el diagrama de Gantt al grupo. eh, Ah, sí, y este viernes vamos a juntar para empezar a hacer, ensamblar todo, digamos, porque todavía no nos perfecto, podemos juntar. Así genial. que, bueno, Eh, buenísimo, buenísimo. Sí, vi el diagrama de Gantt lo vi. Está bueno y son avances que van sumando y van a terminar organizándole el trabajo a ustedes, ¿no? En cuanto a la electrónica que tienen que conectar y en cuanto a los dispositivos que necesitan, ¿tienen alguna duda, alguna cuestión que quieran que trabajemos? como que por el momento no, como no empezamos todavía a ensamblar, entonces la verdad es que no, lo que, lo que fuimos viendo por ahora ya, o sea, lo del módulo de Bluetooth y eso, como que lo vamos a empezar a ver el viernes, así que, pero bueno, el otro día ya lo vimos igual. Bueno, genial entonces, vienen más o menos bien. La Eh, la, semana que viene les decimos qué onda. bueno, fantástico. Traten de ir avanzando con eso, así vamos sacando las dudas. Acuérdense que bueno, la idea es que vayamos eh, avanzando con el proyecto, ¿no? Porque si no, después se nos va a juntar mucho y va a ser un problema. Profe, Diga. no, o sea, yo ya le pregunté a la profe Moni porque ella justo estábamos hablando ahí sobre todos los componentes Sí, eh, y ya, o sea, la mayoría de las dudas ya están, digamos, ya nos las sacamos. A ver, tenemos algunas dudas sobre unas resistencias de 1 kilo ohm que tenemos que conectarle a un display, pero al final la profe nos dijo que eso no hacía falta, el hecho de que se conecte con el display directamente, sino que lo podemos hacer sin la resistencia, según lo que ella me dijo a mí. ¿qué display y qué resistencia? ¿Tenés ahí el diagrama? No, estoy desde el celu, por eso Ah, no bueno, tengo nada acá. Pero ya le había mostrado en Tinkercad todo el circuito, cómo estaba armado, y bueno, ella me fue explicando qué hacía falta de ahí y qué no hacía falta. genial. Bueno, buenísimo. Si hay que ver algo de esa resistencia, ¿tenés alguna duda? Mandame un comentario ahí o o un comentario en esta tarea o directamente un mensaje por Teams y lo revisamos, ¿sí? Antes que empiecen a trabajar. Lo importante es que Ok, profe. vayan pensando y vayan trabajando y vayan siendo ordenados en el trabajo, porque ahí es donde van a tener la posibilidad de que no se queme nada, ¿no? Lo importante es que ustedes puedan armarlo sin quemar nada. Si ustedes conectan equivocadamente algo, si es poco probable que se queme, pero existe esta posibilidad. Entonces, traten de ser lo más ordenados, lo más prolijos y a la vez saber lo que están haciendo, ¿no? Para eso es justamente todas estas cuestiones que estamos organizando y que estamos haciendo, ¿no? Claro, o sea, yo justo por eso, por esa razón fue que le dije a la profe que me podía ayudar, porque bueno, nosotros tenemos un driver que conecta, digamos que maneja todos los motores, y Sí, ella me dio a entender que como estaba el driver, que a su vez tenía una resistencia interna a eso, no podría haber ningún problema y que nada se iba a quemar. Entonces, bueno, ahí me quedé mucho más tranquilo. buenísimo. Y nada, bueno, eso sería el viernes, ya vamos a empezar a trabajar con los chicos. Y bueno, si surge alguna duda lo voy a molestar seguramente, pero la mayoría de las cosas ya están cubiertas, por suerte. Bueno, excelente, excelente. Eh, el tema de los motores y los drivers, puede ser que trabajemos y que avancemos con algo de conexión. Lo que pasa es que eso, bueno, hay diferentes conexionados dependiendo del driver que tengan, ¿no? Hay, hay una gran cantidad de plaquitas con drivers y eso todo se conecta distinto. Pero en esencia,
es lo que hablamos siempre, ¿no? El Arduino tiene una capacidad de corriente limitada. Uno no puede al Arduino conectarlo directamente a un motor porque no lo puede mover. ¿Sí? Uno necesita un driver, un, un driver para manejar la potencia. Entonces, el Arduino se usa para controlar y la potencia viene por otro lado del mismo driver. ¿Sí? Después, si hace falta, lo reforzamos un poquito eh, justo ese componente y cómo se conecta con un motor. Bien, ¿quién más? ¿Nadie más? Matías, Tomás, Marco, Demian, ¿alguno? Vamos. Yo estoy Nosotros, en ese grupo, profe, profe. ¿Cómo? Que yo estaba en el grupo de recién que hablamos, chicos. Claro, sí, sí, es cierto. No lo tengo este, acá, no lo tengo abierto la planilla, por eso se me mezclan a veces los... nosotros, profe, también nos vamos a juntar el sábado con nuestro grupo vamos Sí, a ver todo el tema de la programación, porque ya tenemos nosotros éramos el que íbamos a hacer las cámaras de seguridad. sí, Ya tenemos el Arduino armado, bien, y la idea era juntarse a programar y ver cómo funcionaba el tema de la codificación de la cámara. excelente. Vayan pensándolo y vayan viéndolo antes de juntarse, ¿no? Porque van ganando tiempo con eso. Eh, el tema, bueno, primero tengan cuidado, ¿no? Si se van a juntar personalmente, con mucho cuidado de respetar los protocolos y de manejar y tener el distanciamiento que hace falta, ¿no? Así no se contagia nadie. Sí, nos vamos a juntar en un lugar público con una notebook. Y ahí, Claro, respeten eso y cúmplalo, así nada, estamos todos más tranquilos. Eh, bueno, más allá de eso, está bueno que se puedan juntar y que se puedan ver de vez en cuando, ¿no? Porque si no, la verdad que hacen todo a distancia, están teniendo una vida universitaria un poco rara, pero bueno, aparte, mucho se dificulta para entender bien qué está haciendo cada uno, porque a veces a la distancia por ahí no entendemos bien el tema físico del Arduino. Entonces, cuando te juntas que se en un bar y lo mostras, es mucho más fácil. claro, sí, 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 es más fácil y pueden ver ahí físicamente qué está pasando, ¿no? Que por ahí, nada, complica un poco más la distancia, pero nada, se puede. Algo que Eh, también nos ayudó mucho, profe, yo soy el sí, grupo, es sí, que en App Inventor nosotros, la profe nos dio como un trabajito que había que, o sea, ella nos daba ejercicio y nosotros teníamos que seleccionar tres de eso y trabajar. Bueno, nosotros tratamos de hacerlo lo más, digamos, aprovechando el Bluetooth, aprovechando las cámaras, claro, aprovechando todo eso, cosa de que cuando tengamos que hacerlo nosotros para el proyecto final ya arranquemos con algo, digamos, de base. más vale, por supuesto. Está bueno, el App Inventor justamente nos permite hacer todo eso, nos permite probar un poco y si tienen ganas de empezar a bosquejar el código directamente el circuito a partir de ahí, es más fácil, ¿no? Van a renegar menos que si lo hacen directamente en el Arduino. ¿Sí? De todas formas, la programación del Arduino, eso ya lo tienen claro, han podido descargar el IDE para poder hacerlo y demás. Sí, sí, ya lo descargamos y anduvimos probando más o menos lo que hicimos en Tinkercad hace mucho tiempo, pero para recuperar conocimiento, pero sí, la idea es ir agarrando cancha sobre el hilo. Claro, Hicimos una carpetita donde metimos videos de sí, distintas personas que grabaron sobre Bluetooth, sobre las cámaras, sobre recomendaciones, todo eso de las conexión, que están bastante buenos, cosa que cuando nos genial. pongamos un día tengamos todo eso para recolectar. Está bien, está bueno eso. Y bueno, la programación del Arduino es simplemente bajarse el IDE. Tengan en cuenta que hay dos IDE ahora. Eh, hay un IDE básico, que es el que por ahí me han visto usar a mí, que es nada, es el mismo que hace rato que Arduino trabaja. Y hay un IDE basado en Eclipse ahora, que ese IDE basado en Eclipse viene a ser un poco más parecido al VS Code o alguno de los otros entornos de programación un poco más complejos, en donde yo tengo más posibilidades, ¿sí? Pero también es más difícil de usar. Entonces, bájense el IDE estándar, el que es solamente el que tiene los tres botoncitos, que se parece al del C, digamos, ¿no? Con ese IDE están bien. Acuérdense que después tienen que configurar sí o sí el puerto y sí o sí la placa. Y una vez que hacen eso, pueden conectarse y bajar los programas, ¿no? Listo, profe. Bien, ¿quién más? Perfecto. Profe, nosotros
ya compramos todas las cosas y armamos el circuito ya y nos vamos a juntar el sábado, creo, para empezar a ensamblar y nada, eso. Bien, buenísimo. ¿Hay duda de cómo conectarlos? ¿De cómo armar los circuitos? ¿De cómo hacerlo? El circuito ya lo armamos. Todavía no empezamos con el plan de programación, que seguramente va a ser donde tengamos más que todo dudas. Claro. Así que por ahora no. ¿Cuál era el proyecto de ustedes? El baño, el baño. Ah, el baño. Bueno, ese está... sí, por ahí tiene menos complejidad a la hora de conectar que el de los motores, por ejemplo, que tiene los drive y demás, pero tiene más componentes y tiene más placas, entonces van a tener una complejidad por otro lado, ¿sí? Claro. Por ahí no la parte del manejo de potencia que tiene algo del motor, ¿no? Pero de todas formas, si van a poner alguna luz a 220, van a hacer alguna cosa de esa, acuérdense de lo que hemos visto en la clase Usamos anterior, de la parte de servo. relay y demás. Claro, sí, sí. Vamos a hacer un servo, pero no necesita relé, así que Claro, eh, por ahora no. claro, pero decía yo si hay alguna luz de testigo de que se estaba ocupado, demás, y querían que sea 220, bueno, tengan esas precauciones nada más. Claro, claro. Pensamos usar un LED, pero podría ser una luz a 220 que se prenda la ese mismo año. A ver, eso buena idea. Claro, no sé, eso vayan manejándolo ustedes. ¿Pudieron conseguir todos los componentes sin problemas, sí? ¿Todos los grupos? Sí, sí, nosotros sí. Genial. Bien, ¿qué más? Bueno, Matías me escribió por acá. Eh, algo más que... bueno, si no les tengo que preguntar yo, no quiero preguntarles, contéstenme ustedes. Sigan hablando, estamos hablando entre todos acá. ¿Sí? ¿Qué grupo falta que hable? ¿Nadie? ¿Ya hablaron todos? Bueno, entonces les voy a mostrar en Arduino una parte que por ahí la han visto, pero quiero que enfoquemos un poquito más, que es justamente los ejemplos que trae, ¿sí? Arduino tiene dos grandes lugares donde buscar cosas que lo provee la propia empresa, que es la página web. ¿Ustedes han visto ya la página web? ¿Se han metido ahí? ¿Han trabajado con eso? ¿Lo han hecho o no? No, profe, sinceramente no. Bueno, fíjense que en la página de Arduino, ahí lo buscamos, tienen mucha información, ¿sí? A ver si la comparto. La página de Arduino tiene mucha información, ¿sí? Arduino.cc. Desde, bueno, si alguno quiere donar a Arduino lo puede hacer. Y si no pueden aprender y tienen ejemplos, tienen mucha información, simplemente, y acá buscan lo que quieran y va a salir, tienen tutoriales, tienen referencias, tienen tutoriales, por ejemplo. Fíjense cómo se arranca, ¿sí? Ejemplos que se vienen hechos, ejemplos de librería, ¿sí? Tienen, no estaría malo que revisen esta página, la miren y vean qué pueden encontrar. Pero, y si tienen alguna duda acá, por ejemplo, no sé, ponen serial. Si ustedes ponen serial, digo, como cualquier cosa que quieran hacer. Bueno, así. Fíjense que tienen funciones, tienen librerías, ¿sí? Y dentro de las funciones, ustedes dicen, quiero comunicarme por cómo me conecto, cómo me comunico, todos los que tienen disponibles de los ejemplos y ejemplos que ya vienen listos, ¿sí? Si ustedes hacen clic acá, tienen, por ejemplo, este imprime la tabla A, ¿no? Y está armado de una manera que uno tiene el Arduino, tiene el código que hace falta, ¿sí? La salida que va a tener, ¿sí? Y algunas cosas recomendadas.
Entonces está bueno que revisen esto, ¿sí? Sobre todo por dudas, hay nada, referencias de referencias del lenguaje, dudas, digamos, hay mucho ahí. Y en educación también Profe, tienen, sí, yo me metí ahí porque hay una librería, o sea, el driver en sí se maneja con una librería. Entonces, bueno, me metí a la comunidad que tiene ahí sí, sí, y me di cuenta que había muchas librerías que había hecho, que hace la gente para que sea más fácil a su vez y tenga muchas más opciones claro, el programar. por Y supuesto bueno, que se me sí. hizo re fácil. No sé si se acuerda que le mandé el video del driver Sí, con los sí, motorcitos, sí, 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 me acuerdo. que gracias a la librería y a la comunidad se me hizo re fácil y está Es que genial esa eso parte. es lo que tiene Arduino. La verdad que eso es lo que ha hecho que Arduino sea lo que es hoy, que es casi un estándar de toda esta industria de trabajar con electrónica, ¿no? Antes de Arduino era re complicado. Cada vez que quería uno hacer un driver tenía que estar semana batallando con el código para que funcione. Y Arduino lo hizo muy cómodo, ¿sí? Primero porque en esencia es simple lo que yo tengo en el código de Arduino, pero no es simple lo que está por atrás de eso, ¿sí? Hay un trabajo muy complejo desde la gente de Arduino para lograr hacer lo que hicieron, ¿no? En lugar de compartir eso, les voy a compartir el monitor directamente en la pantalla 2. Eh, entonces, fíjense que, bueno, hay librerías que le da soporte la misma gente de Arduino, ¿sí? Que era lo que veíamos acá, que hablábamos de referencia, creo que estaba. Bueno, acá están, estas son las funciones que ya vienen, que se trabajan en Arduino, cómo se trabajan las variables. Fíjense que tienen todo, estructuras, en caso que tengan que hacerlo, cómo se hace un for, un while, un do while, ustedes ya lo saben porque es el mismo C, pero viene directamente desde Arduino todas las referencias al lenguaje. Y en librerías, fíjense todas las que tienen dando vueltas, ¿no? De comunicaciones, de procesamiento de datos, de display, de sensores, ¿no? Y si entramos en comunicaciones, fíjense que hay, nada, 1.000 millones de librerías que hacen lo que nosotros querramos, o queremos que haga el Arduino. Ahí es donde uno tiene que empezar a ver y uno empieza a buscar ejemplos y ve qué librería se utilizó. Y cuando uno va a la librería, fíjese que, no sé, por ejemplo, acá agarré un driver para algo, dice cómo, tengo que leer la documentación, voy a la documentación. ¿Por qué? Porque estas librerías, fíjense que no están hechas por la gente de Arduino, todas. Estas están hechas por alguien, por Pierre Molinaro, ¿sí? Y Pierre Molinaro compartió un GitHub donde tiene la librería, ¿sí? ¿Qué hace? No sé, habría que leer acá y qué hace la librería. Eh, pero fíjense que es un controlador CAN, ¿sí? El controlador CAN es el que se utiliza para los vehículos, ¿sí? Para la comunicación adentro del mismo vehículo, ¿sí? La ECU se comunica con el estéreo, con la central de alarma, con lo que sea, a través de una comunicación CAN. Entonces, esta librería me favorece eso. Hay librerías que son buenas, hay librerías que son más o menos, hay librerías que son muy usadas, y todo eso me permite resolver el problema, ¿no? ¿Se acuerdan que habíamos hablado de, por ejemplo, la librería de el puerto serie, ¿no? Si yo voy a la librería, vamos a buscar acá de vuelta, serial. Eh, no me acuerdo qué es lo que mostrar acá. ¿En serio? ¿Hardware serie? No, hardware. En cualquiera de estas tienen, fíjense que acá dice el autor y quién la mantiene, la librería. Y hay librerías que son directamente que ya están embebidas en el Arduino y se las mantiene Arduino, ¿sí? Por ejemplo, probablemente esta. Fíjense que esta es directamente las distribuye Arduino y él son los que se encargan de mantenerla y solamente las tengo que incluir. Quiere decir que cuando yo descargo el IDE y lo instalo, se me instalan estas librerías. Esta, por ejemplo, es para la memoria EPROM, ¿sí? ¿Se acuerdan? Para las variables que se quedan registradas, ¿sí? No las variables que
que cuando yo reinicio el micro se borran, sino que estas variables se me guardan en la memoria EEPROM bueno, flash del micro, y puedo guardar contraseñas, puedo guardar datos que quiero almacenar, ¿sí? Y esto ya viene instalado. Ahora, si yo tengo que instalar una librería que no está, hay como varias opciones, ¿no? La más fácil es ir al Arduino, y en el Arduino tengo por acá, programa, ¿dónde está? Herramientas, eh, procesador, acá, incluir librerías. Fíjese que en la librería, en este incluir librerías tiene estas cosas, librerías que ya vienen por defecto, y algunas librerías que están recomendadas o que vienen instaladas. Y si no, puedo añadir un .zip que me bajo la librería, o voy a un gestionador de librería. Este gestionador de librería hace que yo las pueda descargar directamente, ¿sí? Entonces, fíjense, si yo busco algo, no sé, para hacer, qué sé yo, el sensor de temperatura, ¿se acuerdan ese que habíamos usado, el que se usó en la cámara, que era de temperatura y humedad? Era el DHT. Y si yo busco DHT acá, DHT, fíjense que hay varias librerías que trabajan con el DHT, y yo tengo instalada esta, ¿no? Fíjense, y si yo quiero instalar esta otra, hago acá, le pongo instalar y se instala. Entonces, de esa forma, en realidad lo único que hace es bajar la carpeta de la librería y la coloca en el directorio donde está instalado el Arduino. Y cuando yo compilo, incluye la librería. ¿Qué tiene adentro de la librería? Otro código más, ¿sí? Y ese código, ¿qué es lo que hace? Eh, la, gestiona el elemento que yo necesito, ¿sí? Por ejemplo, este DHT tiene una comunicación es una comunicación serial entre el sensor y el Arduino para justamente transmitir la temperatura y la humedad. Entonces, esa temperatura y esa humedad van a través de un protocolo de comunicación. Y esta librería tiene implementado otro protocolo, con lo cual yo no tengo que hacer nada, ¿sí? Simplemente pongo iniciar. Fíjese que en los códigos, cuando uno ve cómo se trabaja esto, aquí, no tengo, ahí va la página. Fíjense que yo voy a un ejemplo. Acá tengo un punto .ino donde, ¿no? Fíjense que para usar esta librería, ¿qué tengo que hacer? Y tengo que incluir esta librería de sensores más genérica, las librerías estas, y definir el pin, y cuando arranco le pongo DHTBin, y después leo. Chao, no tengo que hacer más nada, ¿sí? Si esto yo no tuviese la librería que me resuelve, tengo que escribir la comunicación, tengo que hacer la comunicación del Arduino, tengo que ver cómo se hace, tengo que estudiarme el protocolo de comunicación, tengo que configurar ese protocolo, digamos, me requiere mucho más trabajo que utilizar la librería donde no tengo que pensarla, ¿no? Eso es la ventaja que tiene Arduino, y eso es lo que nos ha llevado a que sea un estándar de la industria hoy por hoy. Entonces, con este sistema tenemos todo disponible, ¿sí? Parte desarrollado por la misma gente de Arduino, y parte, como decían recién, por este ecosistema que hay dando vuelta y gente desarrollando sobre Arduino, ¿no? También están los fabricantes. Si yo fabrico un sensor, me conviene, evidentemente, realizar esa fabricación, me conviene realizar la librería de Arduino. Entonces, el que me compra el sensor ya no tiene que ponerse a pensar. Y yo con el sensor digo, fíjate que de este lado te podés cargar la librería, y funciona con 3 líneas de código, ¿sí? Entonces es un argumento más para vender hardware. ¿Sí? ¿Se entiende? Otra cosa que pueden Sí, ver, otra cosa que pueden ver y que es siempre muy útil cuando van trabajando con esto, son los ejemplos. Si ustedes, una vez que se instalan el IDE de Arduino, van y tienen los ejemplos, fíjense la cantidad de ejemplos que tienen, ¿sí? Entonces, bueno, estos ejemplos se instalan cuando yo instalo librerías. Estas son las librerías extra que yo tengo instaladas, y incluso me traen los ejemplos de cómo usar las librerías que voy instalando. Pero si voy a un servo, por ejemplo, puedo abrir un ejemplo en donde me explica cómo usar la librería, ¿sí? Fíjense que tengo que poner la librería 0.h,
¿sí? Y el ejemplo está bastante claro y bien documentado de creo el objeto ManyServo, y entonces ahí pongo todos los parámetros que hace falta, ¿sí? Fíjense que está bastante claro cómo lo tienen que hacer y tienen las referencias a la página web. Entonces, fíjense que las referencias a la página web caemos a cómo se conecta el servo, ¿no? Entonces, es muy fácil hacer algo con esto, porque uno puede ir y decir, me quiero hacer algo con una comunicación inalámbrica, entonces me voy a ejemplos, voy a, bueno, acá tengo GSM, por ejemplo, ¿no? Si quiero mandar un mensaje de texto, fíjense, send MS. Y acá tengo, fíjense que tengo que incluir la librería gsm.h, que es la que hace toda la parte pesada, ¿sí? Y en esa librería puedo, fíjense que se comunica con, a través del serial begin también, ¿no? Entonces yo necesito una comunicación serie entre el Arduino y el hardware de comunicación, ¿sí? El, el Shield, ¿no? El Shield GSM. Y acá en esto, no sé, 30 líneas de código, estoy mandando un mensaje de texto. Y estoy verificando que salga ese mensaje de texto. Puedo recibir mensaje de texto. Entonces, fíjense que es todo muy rápido y muy fácil de hacer, ¿no? Entonces, de esta forma podemos trabajar y aprovechen estos ejemplos para lo que su trabajo necesita, ¿no? Si ustedes quieren control en servo, ahí lo tienen. Si tienen que hacer, bueno, el software serial este que habíamos visto antes, ¿no? El software serial, este software serial, ¿qué particularidad tiene? ¿Se acuerdan que habíamos visto que el Arduino Uno tenía un puerto serie por hardware? Lo vimos en la clase pasada cuando vimos la parte de Bluetooth. Entonces, si yo quiero tener más de un aparato conectado por puerto serie, necesito tener algo de hardware adicional. Bueno, como no lo tengo, lo puedo simular por el software. Y esta librería se encarga de hacer esa simulación por el software. ¿Sí? Entonces, lo único que tengo que hacer es definir qué pines quiero que sean el TX y el RX y usarla. ¿Sí? Entonces, todo el peso se lo tiro a la librería, todo está depurado, todo funciona. Y yo tengo un programa muy simple andando, resolviendo mis problemas. Con lo cual, nada, es una gran ventaja. ¿Sí? ¿Queda claro? ¿Me están escuchando todavía? Y profe, Bueno, entonces, ninguna duda de esto, vamos a arrancar, si no hay ninguna duda de sus proyectos, vamos a seguir desarrollando algunos hardware adicionales, ¿sí? Vamos a ir, seguimos trabajando con hardware adicionales mientras ustedes avanzan con su proyecto y le van surgiendo las dudas. ¿Sí? Eh, si hay alguna, avísenme, o si les surge alguna durante este fin de semana que van a trabajar, escríbanme, así la semana que viene directamente preparo el hardware acá en mi casa y avanzamos sobre esa duda en particular. ¿Sí? Así ya lo tengo listo para cuando hagamos la clase y se los puedo mostrar bien cómo funciona, si les va surgiendo alguna duda. Y si no, yo voy a preparar algo para ir avanzando y ir conociendo algunos periféricos de los más usados. ¿Sí? Así como usamos el Bluetooth la semana pasada, eh, a lo mejor veamos algo de Internet de las Cosas con los protocolos MQTT o algún otro hardware que tengamos dando vuelta. ¿Sí? Lo importante es que se pongan con el proyecto porque se nos viene el fin de año encima, se vienen los parciales y se van a quedar a mitad de camino si no. ¿Sí? Se les va a complicar a la hora de terminar el proyecto, porque van a ver que les lleva muchas horas de trabajo. ¿Sí? Les va a llevar entre la programación, entre armado de los cables, entre armado de la maqueta o del equipo que quieren hacer. Son muchas horas. ¿Sí? Sobre todo que no se pueden juntar en la facu a trabajar y bueno, eh, y se les va a hacer pesado. Así que traten de irlo revisando. ¿Sí? Bien, excelente. Acuérdense que tienen las clases, esto también la voy a subir ahí a la lista de reproducción, cualquier duda que les surja y quieran repasarlo, o aquel que no haya podido estar. Y tienen el repositorio de GitHub, ¿se acuerdan? Que ahí teníamos algunos ejemplos de cosas que se habían hecho años anteriores. Recuerden que eso se los había mostrado ya. Eh,
vuelvo a compartir para que lo vean. Acuérdense que tienen en realidad era ejemplos arriba, ¿no? Creo que era. No, eran proyectos. Fíjense que acá hay algunos equipos ya funcionando y les va a servir de guía para lo que tienen que hacer en la hora a la hora de devolvernos y entregarnos el proyecto, ¿no? Cómo tienen que armarlo, qué tienen que hacer, algunos videos de mejores o peores, pero vayan sobre eso. ¿Sí? Bueno, chicos, si no hay más duda por hoy, la dejamos así y comiencen a trabajar con sus equipos, ¿sí? Vayan avanzando y me escriben durante el fin de semana o apenas tengan la duda, así el miércoles que viene trabajamos sobre eso y no se atrasan. Dale, profe. Excelente, Bueno, chicos. Que anden bien entonces. Nos vemos la próxima y seguimos en contacto. dale, igualmente, profe. Nos vemos. Hasta luego.